Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Las obras realizadas nos va a generar al puerto más capacidad de servicios. No es ni más ni menos que generar riqueza, crear fuentes de trabajo, dinamizar la economía. Cada camión que ingresa al puerto significa una familia que está trabajando. Es la manera que nuestro país tiene para salir adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas en un desafío más de Jorge Morelo. Y saben ustedes que cultura es el conjunto de manifestaciones y de valores que distinguen a una sociedad en tiempo y en forma de otra, porque todas aquellas expresiones que no sean biológicas que tenemos es una forma de distinguir a unos de otros. Cuando digo esto, es porque el comportamiento y el formato y actitudes de un ruso no es lo mismo que el comportamiento y el formato de un argentino. Pero cuando vulgarmente hablamos de cultura, pareciera que esto se circunscribe a una élite de gente, que fuera solamente para un estrato social superior. ¡Ay, qué gran equivocación! ¿Saben por qué? Porque ir a ver un evento deportivo, hacer un asado, ir a misa, hacer una fiesta, estar con la familia, establecer canales de comunicación, establecer afectos entre unos y otros, son todas expresiones culturales. Y fundamentalmente esto nos anima y nos hace vivir en una sociedad organizada. Y también, ¿saben qué? Nos ayuda a comprender y a compartir los errores y las virtudes de otros. ¿Y saben qué? Eso es cultura. Sencillamente así. Pero claro, como yo no soy un escritor, ni soy un literato, ni soy un profesor como quien me acompaña acá, el Tete Romero, que ahora es presidente del Instituto de la Cultura, él nos va a explicar un poquito. Bueno, vamos a pedirles que no sean muy sofisticados en las definiciones, por eso yo traté de ser sencillo, porque estamos todo el tiempo haciendo cultura, pero me da la sensación de que la gente no lo entiende así, Tete. Jorge, yo te felicito por la definición que diste, que comulgo con ese horizonte de sentido y por la invitación, porque generalmente se asociaba cultura con las bellas artes y parecía que conforme entendías un lenguaje artístico, podías participar o no de un evento cultural. Pero cuando uno dice, son las formas de vida comunitarias. Claro. Fíjate, chamamé, generalmente nos decían hacer algo a los chamamé. Y vos decías, algo incompleto. Cuando Pocho Roth, que sé que vos lo conociste, sí. me dijo, en guaraní, chamamé significa estar en la lluvia con el alma mía y zapucay le arde el sonido en los ojos, me dijo, claro, porque para entender el chamamé hay que entender que fue una música sagrada que se danzaba en ronda para pedir a los dioses que no se terminara el mundo porque venía el eclipse de sol o la lluvia
por la sequía. Por lo tanto, volver a la comunidad para nosotros es volver a la cultura. Cuando estamos aislados, cuando estuvimos en pandemia, perdimos lazos. Por supuesto que hay otra forma cultural a través de la comunicación digital, y vaya si es un aspecto a considerar. Pero la felicidad que tuvimos hace pocos días en la Feria del Libro, con distintas escenas, desde compartir en el corredor gastronómico una comida. La comunidad es comunidad humanitaria cuando se congregó alrededor de la comida y alrededor de alguien para escuchar que contaba una historia. Así que me encantó tu definición. Claro, porque además es identidad, ¿no es cierto? Porque las empanadas tucumanas son las empanadas tucumanas y las salteñas son las salteñas. Claro, ¿no es cierto? Tienen una historia. Por decir una empanada, lo que fuera, ¿no es cierto? Cuando vos hablas del chamamé, el tango, ¿no es cierto?, que se ha identificado en todo el mundo y que inicialmente lo bailaban los varones. Entonces, hay tantas cosas que son tan comunes y que nosotros, quizás porque sean comunes, no las reconocemos como cultural. Creo que nuestro mundo es muy acelerado. Y para pensar hay que elogiar el pensamiento lento. Por eso a veces se contesta rápido en las redes y se piensa menos. Lo que significa leer, por ejemplo, ¿no? Para leer vos tenés que concentrarte y no hay imágenes. Tenés que construir un mundo con las palabras. Tu imaginación cuenta. Para pensar hay que ser un poco más lento. Como esos números 5 de antes en el fútbol, que se llamaba centro hat, que decía, es el que para la pelota y la piensa. Sí. Uno puede tener jugadores que corran mucho. Un Riquelme. Sí. Claro, que le decían lento. O un Bochini. No, pero es así. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vos sos directora del Departamento de Industrias Culturales. Me gusta esto de Industrias Culturales, porque es sencillo, es un término al que estamos acostumbrados, pero no, parece que no compaginara con cultura. Claro, gracias por la invitación. En esta parte o de industrias culturales o lo que se llama economía de la cultura, lo que vemos es la dimensión económica de la cultura, porque por ahí se lo toma que la cultura es solamente entretenimiento o como no ven la dimensión económica que tiene. En este sentido tiene que ver con toda la generación de empleo que tiene, con la generación productiva, todo. Acá mismo en el canal, esto tiene que ver con cultura también, estamos hablando de medios, todas las fuentes de trabajo Claro que tenemos acá, no solamente en la estructura de un instituto de cultura, sino en cada una de todos los sectores, por ejemplo, el sector audiovisual, el sector del teatro, cada uno de todos los sectores tiene una cadena de valor y esa cadena de valor tiene determinados grados de desarrollo, entonces todo eso es lo que de alguna manera acompañamos y medimos desde el departamento. Vos sabés que me encantó cuando hablas cadenas de empleo. Cadena de valor. Me cuesta asociarlo, a mí me cuesta asociarlo, ¿no es cierto? Y vos con mucha sencillez lo dijiste. Y claro que sí, toda manifestación cultural tiene por detrás un bagaje de gente que colabora y lo hace realidad de pronto para un tenor, para un artista plástico, para lo que fuera, que no lo ves. Walter Carboné, el director de lenguajes artísticos. Que explícame un poco. Buenas noches. Bueno, ahí sumándome con la compañera Caro, claro. Los detrás muchas veces hablamos, no sé, podemos hablar de los músicos, podemos hablar del teatro, nuestro teatro chaqueño también, pero por ahí vamos y vemos la obra terminada, ¿no? Que nos puede producir sensaciones o hacer pensar o solamente divertirnos, pero detrás tenemos a las personas que diseñan y confeccionan, son dos partes, una parte de diseño y una parte de confección de vestuario, diseño y confección de escenografía, los iluminadores, los que diseñan la parte lumínica, los que van a montar después los artefactos. Entonces, toda esa cadena de valores también se ve en las artes. Nosotros no la vemos como espectador, vamos y vemos el producto terminado. Sí, el producto terminado, claro. A quién representa, ¿no es cierto? Exactamente. Pero bueno, y los lenguajes artísticos, la verdad que en el instituto venimos ya desarrollándolos, primero haciendo acercamiento de los lenguajes como talleres de confección de títeres, talleres de pintura, es un pequeño acercamiento. Después tenemos la parte también de perfeccionamiento, que es lo que estamos haciendo también con las áreas y con los cuerpos estables del instituto, que es como tratar de dejar ya la capacidad instalada también en territorio. Entonces lo que llevamos es
acompañamos el proceso de los profesores, profesoras en el territorio de los distintos lenguajes artísticos y le vamos brindando otras herramientas para fortalecerlo y que quede la capacidad instalada, para que no se produzca esto de que de repente tiene que ir alguien de Resistencia a, no sé, a Choroti a hacer un taller de teatro, cuando Choroti puede tranquilamente tener su grupo de teatro y demás. Sin duda. Así que bueno, en eso estamos trabajando en el instituto. Ahora, lo que vos decís es cierto, pero nosotros siempre decimos que la realidad supera la ficción. Le dan posibilidades, los capacitan para que puedan sustituir de pronto un tipo de resistencia en Choroti. No de resistencia en Choroti. Digo. No. Por eso, de sustituir en Chorotis al de resistencia. Claro. Sí, para eso está el Estado, justamente, para acompañar, para fortalecer las capacidades instaladas. Ahí va la pregunta. Claro, y después, bueno, a través de los distintos programas que tenemos desde el instituto, es poder sostener esa actividad. No solamente visibilizarlo, sino acompañarlo con los programas que puedan inscribirse a los programas de repente para poder, con una obra de teatro, incorporarse a un circuito teatral. Eso no es solamente hacer circular un producto artístico, sino también estamos hablando de fuente de trabajo. Ahí van a cobrar las actrices, los actores, el director, los que diseñaron escenografía y vestuario. Sí, claro. Hay dos cosas que yo quiero hablar. En primer término vamos a hablar un poquito de lo que fue la Feria del Libro y después vamos a hablar un poquito del impacto de la pandemia en todo esto que hacemos. Porque hablamos cuando son manifestaciones, mientras no sean biológicas, todo es cultura, ¿no es cierto? Que debe haber estado muy impactada en este periodo de la pandemia. Pero cuando se habla de la Feria del Libro, también parece lejana para mucha gente. Independientemente del éxito que tiene, porque claro que te vayan 10, 15 mil personas a una Feria del Libro es mucho, ¿no es cierto? Pero la gente... A ver, no la quiero descalificar, pero la gente común, la gente de la periferia, el tipo que está laburando en la calle todos los días, ¿va a la Feria del Libro? ¿Hay alguna forma de acercarlo y de vender esto como algo muy sencillo, participativo, donde el tipo más ignorante pueda ir sin ánimo de desmerecerlo y participar y sentirse integrado? Ya lo creo que sí, sobre todo en estas últimas ferias. En esta última se pensó como un paseo familiar. 7 paseos familiar en entornos naturales. Uno dice, el paseo en el Domo del Centenario, dialogando con el río. Te recibe un corredor gastronómico, que en el primer fin de semana largo me decían, gastamos el equivalente a lo que pensábamos consumir una semana. La hotelería completa. ¿Por qué? Porque pensamos, está bien, el libro a mitad de precio, 20 librerías, con tarjeta tuya, financiamiento, pusieron 20.000 ejemplares la industria editorial. Las 20 librerías están contentísimas porque salvaron el año. ¿Qué te parece? Significa puestos de trabajo en imprentas, además pagan los derechos de autor a los autores, pero había espectáculos musicales, espectáculos para niños, desde teatro de títeres, juegos, se convirtió en un paseo familiar, las presentaciones no más de 40 minutos, en diálogo, leer pequeños bocaditos literarios, no explicarte densamente qué es literatura, circo, teatro, música. Quien se pensaba quedar una hora, esto nos enseñó el turismo, tiene que quedarse una jornada. Por supuesto, claro. Y significó 100.000 visitas durante 10 días de la familia común. ¿Qué libros se vendieron? Que es la primera pregunta que yo le hago a la librería. La familia le compró a los niños, Jorge. Claro. Después los libros de estudio, que aprovecharon. Bueno, mi hijo va a la facultad, está en el terciario, va al secundario, acá es más barato. Paseo familiar. Y después libros de autores chaqueños. Cuando vos ves a la familia dando vuelta, buscando, primero pasear, ver si le interesaba algo, se quedaba. Esa opción fue como la que nos enseñó el gran Fabriciano Gómez. Convirtió a la Bienal de las Esculturas en un paseo familiar que impacta gastronómicamente, hoteleramente, mueve la economía, pero pensamos como un paseo para la familia. Ahora, Carolina, debe ser dura la lucha, porque la lectura ha estado en decadencia y ha sido reemplazada hoy en los jóvenes por el teléfono, por las redes sociales.
Yo en lo personal, a mí, por ejemplo, los diarios y todo esto, me gusta leerlos, ¿no es cierto? No me gusta leerlos en una pantalla. Sin embargo, los chicos están hoy muy circunscritos y absorbidos por todo lo que es el teléfono y todo lo demás. Cuando los papás van y le compran a los niños todavía se sienten, me parece, más atrapados por las figuras, por la literatura y todo lo que es lo que decía. ¿Cómo fue el resultado de esa Feria del Libro en los segmentos de los chicos de 12, 14, 16, 17, 18 años, ¿no es cierto? Como para hacer una evaluación entre lo que significa hoy las redes sociales, el teléfono y la literatura escrita. Sí, también una amplia participación y también según lo que relevamos de las librerías nos han dicho que también todo lo que es infanto-juvenil con altas volumen de ventas también no solo para público adulto, digamos. Si bien lo de que comentás sobre el libro, hay nuevos soportes que también las librerías y las editoriales se están adaptando, digamos, a otro tipo de contenidos también virtuales. Por eso también hicimos una instancia de capacitaciones para todo lo que tenga que ver con libro electrónico y otros soportes donde las letras y la literatura también pase por otros soportes. Pero sí, además, a través del arte, o sea, de otras manifestaciones estuvieron presentes, porque hubo un slam de poesía donde estuvieron presentes todos los jóvenes, todas las camadas más jóvenes estuvieron presentes. Lo mismo las poetas muy, muy jóvenes, nuestras noveles escritoras, estaban leyendo y siendo protagonistas, siendo quien presentaban la feria. Lo mismo la música estuvo presente a través siempre unimos la música y la palabra, ¿no? Porque no hay que dejar de lado que no dejan de ser letras también. Entonces, todo el Festival de Chaco Suena Bien, que estuvo una de las jornadas, también como los protagonistas jóvenes, la Tierra Verde con los más jóvenes, el Capitán Teuco también. Entonces, la presencia infantil y juvenil muy, muy presente en la feria. Y una perlita, sí. La novelista más joven, y yo creo que más prometedora del Nordeste, tiene 18 años. Luciana Rosso, surgió del Colegio Nacional. A los 15 fue su primera novela, 18 su segunda novela. Estaba rodeado de pibes y pibas. Es para nosotros un aliciente contar con Luciana. La pregunta es para los dos. ¿Por qué se perdió, sin ánimo de establecer grandes diferencias de la educación que recibimos nosotros, la que reciben los chicos ahora, y que lamentablemente las evaluaciones han sido cada vez peores? ¿Por qué se perdió la lectura? A nosotros, ¿te acordás cuando nos hacían leer Platero y yo, donde ibas y leías? Los chicos no saben leer, pero no saben expresarse, ¿no es cierto? Cuando nosotros pasábamos al frente, ¿te acordás de Tete a leer la lectura? Ese tipo de cosas ha ido degradando un poco esta participación entre el libro y los que están alrededor. Hay tres fenómenos ahí. El primero, que los adultos dejamos de leer. En las casas donde no hay solamente problemas, estamos en la playa. Claro, donde no hay problemas económicos, yo les suelo decir a mis amigos, ¿cuál es el último libro que leíste? ¿Reemplazaron sus bibliotecas por otras cuestiones o las bibliotecas están como adorno? Esta escena del adulto leyendo en voz alta, yo lo practico mucho. 3 o 4 minutos de algo que te atrape en el aula funciona. Después hubo 2 décadas donde en las carreras de lengua y literatura del país se dejó de lado la literatura. Parece que la literatura... Claro. Pero te decían específicamente... Y era una materia nuestra. Es un libro más. Claro, En bibliotecología pusieron una sola materia durante 10 años. En tercer año los bibliotecarios recién veían literatura general. Una sola. Quiere decir que tenés camadas de mediadores de lectura que no son lectores. Recién ahora se está remontando, pero ¿qué pasa si una sociedad adulta le dice a los chicos, vos no lees? No son camadas, son generaciones. Generaciones. Claro. Mira, Jorge, una sola cosa. Para poder estar en un medio o hablar como nosotros necesitamos 5.000 palabras. 5.000 palabras para poder entender o ser entendido. Eso significa, vos me escuchaste eso hace mucho tiempo, 8 o 10 libros leídos por año. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando tenés menos, cuando tenés 100 palabras, 200 palabras? Ahora, el teléfono, yo reniego, entonces me dicen, no, sos un dinosaurio, ¿viste? Pero yo reniego la comunicación a través de los teléfonos, porque lo más rico que tiene el ser humano es el lenguaje, ¿no es cierto? Lo más adulador, lo más afectivo, lo más expresivo, ¿no es cierto? ¿Cómo le decís a una persona te quiero con el teléfono, ¿no es cierto? Y que signifique lo que significa verdaderamente te quiero.
No hay forma. Y sin embargo están como obnubilados, o sea, están bombardeados con esto y muchas veces en las mesas ya están los chicos con el teléfono, así se están intercomunicando con el teléfono. ¿Qué está pasando con esto? Claro. Yo creo que la mesa familiar es tan importante como entender que el teléfono no hay que soslayarlo. En la mesa familiar tenemos que retomar la conversación porque sí. Tan importante, la mesa está prohibido el teléfono. Tan importante como saber leer es saber escuchar. Claro. Una generación que no aprende a escuchar no sabe. Pero lo otro, me parece que hoy se está leyendo mucho. Se lee y se escribe en los celulares. Somos los adultos que tenemos que ir del otro lado del puente para decirle, debe haber una pedagogía para la ciudadanía digital, claro. Porque en el mundo digital se juegan muchas cosas. O perdemos esa batalla o tratamos de entender y cruzar los puentes generacionales. Claro, en la mesa, no teléfono, pero después puede ser un aliado. No, claro, no se lo puedes prohibir. Hoy prohibirle a un chico que use el teléfono es absolutamente imposible. Hay que pero ver sí fijarle pauta. Ese avance de la tecnología también, como dice Tete, cómo lo usamos a nuestro favor, digamos, porque... sí, claro. Siguen leyendo y siguen escribiendo a través de las pantallas, digamos. Incluso el otro día hablamos que los propios autores y autoras también tienen el libro impreso, pero a los pocos meses también lo tienen que transformar en PDF, por ejemplo, porque sin ninguna duda. O lo transforma vos o te lo transforma alguien, digamos. Y eso, entonces también ahí usar esa herramienta a nuestro favor también. Carolina, lo difícil que es para nosotros entender el lenguaje de los teléfonos, porque yo me siento con mis nietos y ellos se están intercomunicando y yo no sé ni qué tecla tocar. Y para ellos es intuitivo. Otra forma es ponerte al lado y tratar, ¿no es cierto?, de participar en lo que ellos hacen. Pero, abuelo, no sabés, y te dan nombres que no conocemos y todo, es muy difícil. Sin embargo, es intuitivo para ellos. Es intuitivo para ellos, eso claro. Salen. Y bueno, pero justamente en esta feria también dimos herramientas, no solamente para lo que es jardines digitales, para que podamos ver, incluso dar herramientas a los escritores por dónde meterse y dónde poder llegar a esos canales, sino también de podcast, que también para ustedes los periodistas es una nueva herramienta justamente desde las tecnologías, digamos, de llegar con la palabra de otro modo, digamos. Sí. La idea es usarla a favor. No podés exceptuar hoy el usarla, pero hay que saberlo usar, ¿viste? Claro. Y tenés que pedir socorro. Moderación. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Este es el CEF 1, es el primer CEF que se creó en la provincia. Hoy necesitamos sí o sí estas refacciones que vendrán como un gol de media cancha, que lo dijo ya alguna vez, para toda la comunidad educativa y todos los usuarios, inclusive espontáneos, que vienen acá a nuestro predio. El beneficio va a ser doble, más allá de lo que ya se venía cumpliendo. El bien es en realidad para todos. O sea, acá recibimos chicos desde 4 años hasta adultos mayores, tenemos actividades. Así que ellos van a estar chochos de por sí, ya estaban chochos siempre, con estas instalaciones nuevas, con más razón la disfrutaremos.
Bien, ya estamos en el segundo bloque, fue muy entretenido el entretiempo porque seguíamos hablando de esto, de lo que significa la tecnología y las limitaciones que nosotros tenemos cuando participamos, porque otros, además de no saber, a veces tenemos miedo de apretar un botón y que nos borre todo. Pero bueno, acá lo veo, mientras estábamos nosotros charlando, Walter se estaba como cambiando de su aspecto con una bufanda. ¿Qué estás por hacer, Walter? Ahí vamos. Yo creo que Walter se fue, me parece que estamos ante otra persona. Yo por las dudas lo miro distinto. Bueno, ¿qué dice don Morelo? ¿Cómo le va? ¿Sigue cantando la canción esa, Morelo, no? No, yo no canto ni en la ducha. ¿No? Y si yo tengo un disco de Morelo que canta de una voz. Pero ese es otro, estás hablando de un... Son de dos Marcela. personas distintas, Gaucho. Justo estábamos hablando, escuché que estaban hablando de la tecnología, yo dije, entonces es el Morelo que yo tengo el disco, pero yo tengo un disco digital. Y yo me dice, este Morelo yo lo conozco de algún lado, yo lo tengo al Morelo. Y dice, me hizo que escuché una canción. No, pero me parece que no se llama Jorge ese Morelo. ¿Eh? Ah, es otro Morelo. No ¿Sí? se lo puede sacar a Gaucho, Carolina, no se lo puede sacar. A mí me dijeron, pase, que acá están hablando de tecnología y qué sé yo, a ver qué opina usted. Y yo entré, hermano. ¿Cómo anda? Sí, bien, ¿y para ustedes cómo interpretás vos la cultura? Es la cultura, güey, sí. Miren, no se puede dejar, la cultura es todo lo que... Escuché por ahí que un autor decía, mientras no sea biológico, todo es cultura, ¿no? Lo uso, costumbre. También escuché a un filósofo muy importante de nuestra región, nosotros le decimos Teté nomás, pero es un pensador que la verdad que está bastante presente siempre. Lo uso de costumbre, porque antes se pensaba que para entrar en el campo de la cultura uno tenía que entender las artes, ¿no? Así como algo como divino. Y no es divino, no, todo lo contrario, es más popular, el quehacer, el día a día, el cotidiano. No sé si le sirve eso lo que yo sí, pero nada de lo biológico entra ahí, o también un poquito. Y puede ser un poquito, pero ahí, vamos, ¿no? Sí, porque por el otro día dijeron, por ejemplo, con de los lenguajes, que no, que el lenguaje está establecido, que es natural que uno hable así, y de repente están todos como locos porque escuchan porque a los pibes más, ¿cómo se dice? A los jóvenes que están hablando con el lenguaje inclusivo, por ejemplo. ¿Y sí? Y le molesta al resto, no sé por qué le molesta, porque no es obligatorio hablar así, ¿eh? No es obligatorio. Hablan todo trabado, no se le entiende nada. Pero vos seguís hablando como vos querés nomás y no es obligatorio. ¿Y sí tenés que hablar con la E? Por ejemplo. Y eso también es cultural. ¿Me va a decir que la lengua es algo que está quieto o es algo que se mueve? ¿Qué dice usted? La lengua se mueve. ¿Y si la lengua se mueve, quiere decir que entonces va a ir cambiando, ¿no? Entonces, pero es bastante complicado ese lenguaje inclusivo. Y sí, bueno, pero todo lo inclusivo siempre es complicado al principio, por hasta que empezamos a incluir y... Claro, por eso te decía, bueno, ¿cómo interpretás lo que no es biológico? Por ejemplo, salir con alguien, ahí no hay manifestaciones culturales en el medio de todo eso. Sí, por supuesto, que no va a haber manifestaciones de todo tipo, hay hasta encuentros cercanos hay del tercer mundo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, contame cómo se manejaron la pandemia. Mire, yo tengo unos compañeros y compañeras ahí que la pandemia, la verdad que fue como, para muchos fue una catástrofe, para ellos también, obviamente, pero pudieron más que salir de a poquito, ¿no? Encontraron algún quehacer, digamos, para poder hacer un poco cable a tierra, porque estaba muy difícil, ¿eh? Ni vamos a entrar en la gente que la pasó realmente mal, pero digo, hay otros que no la pasaron tan mal, pero tuvieron que encontrar su cable a tierra ahí. Y lo digital, mire cómo tiene que ver, no unimos una cosa con otra, es una locura. Entonces, lo digital vino a ser como una herramienta, por ejemplo, para poder pasar la pandemia. Porque yo vi muchos músicos, danza, teatro, todo por celular. Una cosa, yo decía, pero esto no es teatro, decía yo, porque el teatro se produce el convivio, ¿no es cierto? El ir a la sala y ver a los actores, actrices. Y de repente estábamos en la pantallita así, en vivo, decía. Es una cosa de loco, pero bueno, si bienvenido sea, es algo que llegó se instaló y eso va a estar. Vos sabés que decían algunos viejos políticos que lo que más se fija y se recuerda son las anécdotas. A vos te tiene que haber generado alguna anécdota. Casi 1 año y medio vivimos esto. Sí, yo tengo un compañero que le encanta ir a pescar, por ejemplo, todo el tiempo que íbamos a pescar,
En un momento yo ya me cansé porque parece que nunca se dio cuenta que estamos en medio de una pandemia. Entonces hicimos una vaquita con el resto de los compañeros y le compramos una caña con unos pescados plásticos que tira ahí en un fuetón. A ver si así se entretiene un poco en el patio, porque la verdad es que a todos los días que vamos a pescar, que vamos a pescar, un día y hay una pandemia. Nunca entendió el muchacho. Bueno, esa es una anécdota que cuento así, ¿no? Entre amigos nomás, amigas, no vaya a hacer cosas que se entere porque... Pero no, sí estuvo difícil, don Morel. Entonces usted no es el que canta, me dice. No se llama Jorge, ¿viste? Pero bueno, con todo esto inclusivo uno no sabe, ¿viste? Sí, por ahí, bueno, por ahí algún tango entonces después en cuanto aceptaron. Pero qué simpático, ¿no? Yo estoy sorprendido con esto, con esta participación y estas manifestaciones culturales que tienen, sobre todo ustedes que participan en cultura, que lo hace mucho más atractivo y dinámico a todo lo que están haciendo, porque con absoluta sencillez, con un lenguaje común y que está representando una gran parte de la sociedad, ustedes se acercan. Él de esta manera se está acercando a un montón de gente y se identifica mucha gente con él. Y esto no es fácil hacerlo. Por eso, ¿qué te lleva a esa interpretación? Bueno, yo soy actor de teatro, y la verdad que lo que cuento que le pasó a un amigo en realidad fue lo que me pasó a mí, digamos, en pandemia, de repente no poder tener el convivio del teatro. El contacto con la gente, ¿no? Claro, con el público, al terminar una función, bajar del escenario, charlar con el público. Entonces, las pantallas, la nueva tecnología fue, la verdad que, una herramienta fundamental para poder atravesar. Claro que lo digo de un lugar de total privilegio, ¿no? De poder tener un celular para filmarme, de poder editar el video, subirlo a las redes. Y de repente ese personaje empezó como a tener una llegada, empezó a ser compartido, y de repente algo que era para mí, que era para pasar el tiempo, y mientras tanto de repente empezaron a tener invitaciones a algunos medios para poder hablar ahí con el personaje. No era para eso la idea, pero bueno, también ahí eso revela por ahí la fuerza que tiene o el alcance que tienen las redes sociales también, digamos. No, sí, sin ninguna duda. Ahora, Tete, nosotros durante la pandemia hicimos mucho Zoom. Claro. Yo que tengo algunos años de estar en todo esto, me vi obligado a hacerlo, pero no me reemplaza el contacto como que estamos teniendo nosotros, ¿no? La tecnología nos permitió seguir comunicados, pero el acercamiento entre nosotros, esto lo hace mucho más rico, mucho más ameno, mucho más afectivo, mucho más sincero. El verle la cara y los ojos a una persona nos anima a preguntarle o no y a manejarnos de una manera diferente. Totalmente de acuerdo. Mientras yo escuchaba esto, pensaba, primero te iba a decir a los alumnos que extrañé, porque seguí dando clases por Zoom, pero sobre todo a mi madre. Mirá, mi mamá tiene 89 años y dejó de caminar, está en silla de ruedas. ¿Y cómo explicarle a tu mamá que no le podés besar porque la estás cuidando? Los dos extremos me resultaban difíciles. Mi nieto de 11 años, Agustín, que tenía 10 el otro año, quería darme un abrazo. Él podía entender y esperar, pero un adulto mayor, que yo quiero que mi vieja viva toda la vida, pero cada día contaba. Por supuesto. Los amigos que y esta vez doble. Sí, exacto. Perdimos en cultura, perdimos escritores, artistas, músicos. Sí. ¿Quién no perdió un amigo? No pudimos velarlo. Entonces, el estado de duelo es importante. Por eso ahora tenemos que... Yo quiero decir que aprendimos como sociedad, que aprendimos culturalmente, Jorge, porque se lo debemos. Nosotros se lo debemos no solamente a todos los que no están, sino a todos los que hicieron lo imposible. Pienso en los sanitaristas, en las fuerzas de seguridad, los docentes, en ustedes que tuvieron que seguir trabajando. Esas personas que sostuvieron la vida cuando estaba congelada comunitariamente. Si no aprendemos, y eso es cultura, tiene que haber una cultura en la pospandemia que nos haga mejores, porque hay gente que no le vas a devolver la vida que perdió, ni la vida que perdió porque no está, ni la vida que perdió porque hay una inteligencia emocional y afectiva que el no poder ver, que el no tener lazos, porque no todos pudieron conectarse
ventanita de por medio. Así que nosotros nos debemos una fuerte autocrítica como sociedad, porque naturalizamos que esto era imposible, que la vida siempre tiene que ser así. Creo que los grandes sacudones en la historia tienen que volvernos mejores, Jorge. Vos sabés que yo me pregunto, ¿no es cierto?, cómo va a seguir la cultura, cómo va a ser todo esto, y no podemos dejar de decir cultura, pero yo trato de no decirlo para que la gente se integre más, porque cuando decimos cultura sigue siendo algo como selectivo, como diferencial, como que esto es para algunos y no para otros. Tal vez en la raíz, Jorge, de cultivo, fíjate cómo la naturaleza y la cultura están vinculadas en cultivar relaciones humanas. Sí, claro. Cultivar lo comunitario. Es el principio, claro. Elegir una forma de vida donde te lleves bien con tu vecino, donde pienses en vos, claro, pero también en tu barrio, pienses en la plaza, en el espacio público, en los chicos, que no tengas que andar rápido por la calle porque sabés que pensar en la comunidad, esa es la verdadera cultura. Carolina, la vorágine en que estamos viviendo, que es intensa, llena de dificultades, con problemas, problemas de educación, problemas de salud, problemas de trabajo, una sociedad tosigada, fracturada, con otros deseos y otras necesidades que no están satisfechos. Eso atenta finalmente con la consolidación de la cultura y contra la identidad de un pueblo. Está pasando algo que no se satisface para poder avanzar en estas cosas. A mí me parece, no sé si es avanzar o no el concepto, digamos. Yo trato de hacerlo lo más fácil posible. Claro, ¿no? Sí, lo que me parece es que la gente consume. Lo que pasa es que por ahí, como decía Tete, no se da cuenta que todo es cultura, porque hasta los alimentos que elegimos tienen que ver con eso. Nuestro modo de vivir, como decía Tete, en comunidad, los alimentos, cómo nos relacionamos y demás. Sí, lo que atravesamos son un tiempo muy difícil, que nosotros del Instituto de Cultura tuvimos que salir también pensando ya en los trabajadores de la cultura. Te estoy hablando de todos los artistas que dejaron y quedaron sin trabajo durante todo este tiempo, que tuvimos un periodo muy largo de salir a contener con muchas políticas públicas de contención, por supuesto, de sostenimiento, tanto políticas nacionales como provinciales, y después también ahora con el éxito de la feria, yo creo que tuvo que ver con eso, con salir al encuentro. Fue la primera experiencia, porque ahora en octubre recién se abrió todo según el decreto, entonces la gente salió al encuentro, que también nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser justamente, hace que seamos más cercanos al contacto. Por eso era tan difícil para todos estar encerrados. Claro, esa sería una forma, pero ¿cuál es el planteo que se están haciendo ustedes como gente de la cultura propiamente dicha o de un instituto para participar en esta sociedad con tantos conflictos políticos, sociales y económicos? Te digo dos cosas. Uno, no pensar tanto en el centro cultural, porque vos decís, claro, alguien que en su barrio tiene que salir y pensar en puntos de cultura. Exacto. En vez de tener un mapa con 30 centros culturales donde todo se concentre, ¿por qué no en la plazoleta de tu barrio? ¿Por qué no en el centro comunitario, en la biblioteca popular? Territorializar de un modo más en la canchita. Exacto. Pensar en eso, en los espacios comunitarios. Por eso hoy estaba con un grupo de chicos que hacen hip hop y me decían, nosotros queremos un taller acá, al centro cultural no vamos a ir. Pero mirá lo que me decían, al centro cultural no vamos a ir porque es lejano, porque no podemos, nosotros queremos acá. Y qué bueno que en el acá puedan decir, me desarrollo a 3 cuadras de mi casa. En su hábitat. En su hábitat. Plaza. Y lo otro, afuera hay muchas disputas. Cuando proponemos culturas y artes tiene que ser un territorio del encuentro. El territorio del encuentro donde se cultiva la palabra, donde es igualdad de los diferentes, pero respetar las diferencias. Me parece que tenemos que construir un respeto muy grande desde la capacidad de escuchar. Ahora, esta es una provincia muy particular, es donde ha sido un crisol de razas, ¿no? Y se siguen manteniendo, algunas colectividades mantienen sus cosas. El argentino es un poco despectivo de sus propias identidades, ¿no?
Es como cuando salimos afuera, yo que he tenido la suerte de viajar bastante, siempre lo mejor es lo de afuera y no lo nuestro. Y esa es una faceta que a mí no me termina de convencer, ¿viste? Pero es una identidad que manifestamos todo el tiempo. Lo que vos estás diciendo me encanta, porque que los chicos te digan, acá queremos hacer esto, eso es identidad. Yo creo, Jorge, que la palabra además para nuestros jóvenes es arraigo. Compre chaqueño y arraigo. Hay una idea muy rápida, que estamos en un espacio audiovisual, lo quiero decir. 70 historias, 70 años. Le agregamos Napalpí porque Colonia Aborigen va a ser municipio el próximo año. La idea es cortos en 70 comunidades del Chaco. Primero la comunidad participa diciendo cuáles son las historias en Pinedo que quisiéramos ver en las pantallas de nuestros televisores. La gente discute y luego realizadores audiovisuales en cortos producen en Pinedo, en Chorotis, en Sausalito, en Zaparinqui, acá. ¿Por qué? Porque va a debutar una ley de industrias culturales y necesitamos que en nuestras pantallas estén nuestros realizadores, nuestros músicos. Me parece que sea joven es importante. Tropezamos con dos cosas acá, y esto te lo digo por experiencia propia. La primera de ellas es que normalmente los espacios culturales no consiguen sponsor, porque el sponsor en el momento de apostar apuesta a lo que mayor rating tiene, y lo que más rating tiene lamentablemente es la porquería. Sí, claro, el morbo, la violencia, todo esto. Entonces el tipo que te va a sponsorizar y quiere maximizar el efecto de la guita que pone, y no la pone en un programa cultural. Y la otra es tener recursos suficientes como para que un programa cultural tenga la envergadura para poder competir con un programa vulgar. Y esto es muy difícil. Ahí te digo dos ayudas que tenemos. La ley de mecenazgo, por ejemplo. Sí, eso es excelente. Libro, vos decís, ¿quién financió la Feria del Libro? Un poco el Estado, pero también financiaron, y yo agradezco a los mecenas. La Bienal de Escultura del año 2022 ya está financiada por los mecenas. Y además, en esto, la Ley de Industrias Culturales va a financiar estos 70 cortos y va a ofrecer, yo estuve hablando con distintos canales y me dijeron, te abrimos la cuota de pantalla si vos lo financiás. Y para eso están estas ideas de, me parece que combinar lo mixto, no, combinar lo privado, el esfuerzo privado con el esfuerzo estatal es lo mejor. Sobre todo, esto también te lo digo por experiencia, poderlo sacar afuera. Exacto. ¿No es cierto? Porque esto, acá estamos todos bien, cuando se prende, es gracioso, ustedes estamos todos charlando, prendieron los focos y todo el mundo se acomoda el saco, ya se pone de una manera, ¿viste? Pero es así, ¿viste? Te circunscribís. Cuando vos salís afuera, que a mí me encanta hacer programas en exteriores, el comportamiento es otro, porque vas al lugar donde el tipo está acostumbrado y se sienta como quiere, ¿viste? Que es lo que vos estás haciendo, ¿no es cierto?, con tu gaucho. Esto es imprescindible poder hacerlo. Y no es fácil porque necesitas medios, necesitas recursos, a veces no tenés suficiente para hacerlo. Por eso si estas leyes les van a permitir hacerlo, bueno, aleluya. Porque la ley de mecenazgo, que la conozco, cuando la presentó Fabriciano, que yo fui uno de los que le incentivé a hacer todo esto, todo lo que favorezca la exhibición de alguna manera impositiva para alguien, te va a ayudar. Del que fuera, aunque no tenga, ¿no es cierto?, una inclinación de apoyo cultural, le va a servir, ¿viste? Excelente, claro, las fundaciones están para eso, Tete. Sin embargo, son absolutamente importantes. Si podemos avanzar en esto, bárbaro. ¿Ya tienen algún formato? ¿Tienen previsto? ¿Tienen equipos? ¿Tienen algo para hacer esto? Sí, mirá, qué bueno. Un poco lo va a contar ella. Porque además va a ser convocatoria con fondos públicos, Caro. Claro, nosotros venimos manejando todo a través de convocatorias públicas, abiertas, participativas, justamente la idea es que sea lo más democrático posible, y entonces todo a través de distintos tipos de convocatorias se abren, tanto para los distintos sectores, digamos. Entonces en este caso para el sector audiovisual, por ejemplo, en este momento se está grabando una serie también en el Impenetrable, se llama Al Impenetrable, en este momento se está grabando en Castelli y en toda la zona. Este libro se exporta, que es una colección Iberletras, que está, Tete, bueno, justo ahí lo presenta el libro de él. Y no pude. Pero es una colección que se exporta, bueno, así como para las letras también, se lanzaron 2 premios, que se llama Chudnovsky y Beirabé, que también prevé
todo el circuito que los autores presenten, además de presentar la obra, concursan por una obra, eso se va a imprimir y eso después se va a tener un circuito de circulación, lo mismo con el teatro, con la comedia chaqueña. Así, a través de los distintos tipos de convocatorias vamos a ir brindando financiamiento para fomentar la producción cultural, justamente. La última pregunta que me están haciendo, se nos acaba el tiempo. Tete, ¿vos creés que se ha perdido en estos últimos años y resaltado por la pandemia la identidad de los pueblos, la identidad de la nación, la identidad de los barrios, la identidad de los deportes? ¿Ha habido un impacto negativo en todo esto? Yo creo que hay una tensión muy fuerte porque lo que más escuchamos y vemos es lo que llamamos una cultura globalizada que hace que se borren las identidades locales. Vos sabés muy bien que a muchos locutores, no es el caso del Chaco, le exigen un español neutro. Sí, sí, sí. Cuando un chaqueño abandona el Chaco, a mí me pasó viviendo en Buenos Aires, le digo, pero ¿por qué no hablas ¿por qué impostás un tono? Como si fuese una exigencia dejar de ser para pertenecer en otro lugar, cuando vos sos lo que sos. Ya te aporteñaste. Claro. Yo creo que la tensión nuestra es producir contenido, no chauvinista, pero decir, estamos acá, vamos a dialogar con el mundo, vamos a leer el mundo, pero desde lo que somos. Y tenemos suerte en el Chaco, que en Las Breñas tenés 25 colectividades. Sos intercultural. Sí. Eso debe ser una riqueza, no una carencia. No, sin duda. Bueno, el programa se nos terminó, pero creo que lo que tenemos que defender es la identidad familiar, lo que hacemos todos los días en casa, y tratar de mejorarlo e incorporar otras cosas para avanzar, pero no perder los principios. Esto es como perder las raíces. Las raíces no se deben de perder, porque las raíces son lo que nos marcan. Y fíjense en ustedes, mis amigos, que en estos momentos donde se habla tanto que los chicos se van y unos se van, ¿por qué creen que quieren volver? Porque las raíces nos atrapan, porque es lo nuestro, porque es nuestra identidad. Y eso sencillamente es cultura. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Esto es lo que se llama la residencia estudiantil. Ahora estamos con refacciones. Esta residencia para mí en su momento fue como un salvavidas. Fue un lugar donde nos abrieron las puertas cuando estábamos pasando una difícil situación económica. Uno se pone contento por los que vendrán porque van a tener un mejor lugar que va a ser más confortable. La verdad que le da la posibilidad a muchos estudiantes poder progresar, así que es genial que exista esto, la verdad. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.